Tengo ahora el gusto de recibir aquí en el estudio a Alfredo Ramos. Alfredo, ¿por qué lo invitamos? Bueno, porque hoy es el Día Internacional Sin Fumar y Alfredo pues nos trae el testimonio. Sí, así ¿Cómo es. estás, Alfredo? Estás muy joven. ¿Cuántos años tienes? Mucho gusto, Soledad. Soy Alfredo, tengo 22 años de edad. Ajá. ¿Y estudias Ciencias de la Comunicación? Sí, en la Universidad de Sonora. En la Universidad de Sonora, extraordinaria escuela, dicho sea de Así paso. es. Bueno, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo empezó tu contacto con el tabaco? Era un día tan importante como el día de hoy, compartir mi experiencia con ustedes. Es muy importante para mí. Mi primera experiencia con el tabaco o con el cigarro, como se le conoce, fue a muy temprana edad, en mi adolescencia. En diciembre del 2015 estaba por cumplir los 16 años, solamente a unos escasos 3 meses, creo. A un menor de edad, fue mi primer contacto con el cigarro en una convivencia con mis compañeros, así prácticamente. ¿En la prepa? Sí, La prepa. en la prepa, ya estaba en la prepa. Fue una invitación de una amiga que fuimos a celebrar el Año Nuevo y pues nos quedamos a la noche a dormir y ahí hubo pues, todo tipo de cosas, pero no nada fuera de lo común. Es decir, bebida Sí, alcohólica, sí. cigarros. Entonces, pues mi primer contacto fue con el tabaco de sabor. Con el tabaco de sabor mediante la juca, como se le conoce hoy en día, es una pipa grande. Entonces, me agradó el sabor en ese momento, en ese instante. No seguí consumiéndolo, solamente fue una experiencia de primera vez. Al cumplir mis 16 años, como a las 2 semanas, me regresa como esa experiencia y bueno, quise volver a fumar, como me regresó la idea del consumir el cigarro. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que conseguir este tipo de pues, de cigarros, cajetillas, ese tipo de productos era muy fácil, a pesar de que no tenía los 18 años de edad. Entonces, eso fue una sorpresa muy grande para mí, el poder conseguir ese tipo de productos como si fuera cualquier otro producto, como una botella de agua o lo más común. Y a partir de ahí empecé a fumar. A partir de ahí empecé a lo que fue a consumir una cajetilla, 2 cajetillas, a final de ¿Al cuentas. día? No, al día no, a la Ok, semana. ok. Al principio era una cajetilla por mes. eh, a los 16 años, una cajetilla por mes. Después en las fiestas, bueno, nunca fui mucho de fiestas, pero cuando me invitaban, normalmente era una cajetilla por noche, bastante. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta de diversas situaciones que repercutían en mi organismo. ¿Qué te pasaba? Bueno, ¿Qué sentías? tuve un sobrepeso, Ajá. llegué a tener un sobrepeso, digo, ahorita no tengo la complexión más delgada que digamos, pero llegué a tener un sobrepeso para mi estatura, casi alrededor de 100 kilos. Entonces, en ese momento yo no realizaba ningún tipo de actividad física por las tardes, solo me dedicaba a mis estudios en ese momento. ¿Seguías en la prepa? Sí, seguía en la Sí. prepa. Me dedicaba a mis estudios y por las tardes cuando salía a caminar o desaburrirme o simplemente a desestresarme era el cigarro. Entonces, en el 2019 empieza como esa pregunta de por qué lo seguía haciendo y en un momento me di cuenta del sobrepeso que tenía, que era excesivo y realmente yo siempre he querido practicar el atletismo y en ese momento lo llegué a ejercer y le batallé demasiado para poder iniciar esa activación física, primeramente por el tabaco Y el sobrepeso que y el traías. sobrepeso. Ajá. Más que nada por el querer practicar el deporte, era por reducir mi peso, entrar a mi peso ideal, pero uno de los factores que me lo impedía era el propio tabaco, que al momento de la respiración y todo eso, hasta el día de hoy tengo problemas con eso cuando hago ejercicio. ¿Cuánto hace que dejaste de fumar? En el mismo 2019, ya van 3 años que lo Tres dejé. años. Fue un poco difícil tal vez, porque de pasar de consumir una cajetilla a la semana, tener que reducirlas, por así decirse, la porción de cigarros, por así decirse. Mm, Al principio le batallaba porque me ganaba el estrés, me ganaban todo ese tipo de cosas. Y ¿Qué sí, pretextos ponías para fumar? ¿Que estabas estresado? ¿Qué sí, sí, pretextos? normalmente el estrés o la carga de la escuela, para mí era como el principal pretexto para poder seguir fumando. Y cuando empecé a investigar más sobre los efectos del cigarro, me di cuenta que principalmente son los químicos de la nicotina, del cigarro, que funcionan como esas hormonas de la felicidad en tu cerebro y que al momento
de estar consumiendo el cigarro, pues elevan tu serotonina, tu dopamina y todo ese tipo de hormonas que te hacen sentir como relajado. Y al momento de terminar de consumir, esos niveles se reducen drásticamente. Entonces, ahí es cuando tu cerebro entra en un círculo vicioso, entra en la adicción y prácticamente es cuando ya no lo puedes controlar. Finalmente yo tuve fuerza de voluntad y pude dejarlo porque realmente yo quería dejar de fumar porque yo nací a los 7 meses con dificultades cardíacas, entonces ella me estaba dando cuenta que era totalmente excesivo todo ese tipo de todas esas sustancias que estaban dentro de mi cuerpo. ¿Tus papás se daban cuenta? ¿Vives con tus papás? Sí, bueno, lo oculté por mucho tiempo, como todo adolescente. ¿Dónde los escondías o cómo le hacías para que no se dieran cuenta tus papás? Simplemente me los terminaba. O sea, nunca llegaba con una cajetilla de cigarros a casa. Eh, Lamentablemente, los lineamientos de venta en nuestro país no se siguen al pie de la letra. Ajá. Entonces, en tiendas tan habituales como conocemos en Abarrotes, venden cigarros sueltos, venden Sí. una cajetilla así como muy común. Y simplemente cuando no quería comprar la cajetilla entera y no quería quedar con la cajetilla en mi casa, iba a una de esas tiendas y compraba 1, 2 o 3. Los cigarros sueltos. Sí, los O en la cigarros misma sueltos. escuela los venden a veces. Sí, también en las mismas escuelas. Sí. Entonces, ese era el pretexto para que mis papás no me descubrieran. Me iba a cualquier tiendita que ya tenía identificada. O sea, uno como fumador las identifica rápidamente. Entonces, en ese instante, en menos de media hora, me acababa 2, 3, 4, 5 cigarros. Entonces, ¿qué más podría decir? ¿Cómo la hiciste para dejar de fumar? Una vez que decidiste que ya no querías seguir o que sentiste que la necesidad de dejarlo, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué te apoyaste? Primeramente me apoyé mucho en eso que le comentaba anteriormente, el querer seguir Yo antes practicaba mucho el ejercicio durante la secundaria, tuve ese momento de sobrepeso y añoraba esos días en el cual quería hacer ejercicio otra vez, quería mantenerme en forma y me di cuenta que el cigarro era un obstáculo. Entonces fue mucha fuerza de voluntad. Sí, como le comentaba anteriormente, sí le sufrí un poco, pero mi principal factor fue el que era nocivo, dañino para mi salud y que con esas sustancias no iba a llegar a ningún lado, que no me iba a dejar progresar con lo que era mi actividad física, que no me iba a ayudar en cuanto a mi sistema respiratorio porque ya estaba sintiendo diversas complicaciones. Cuando corría sentía los pulmones, sentía el aire, sentía como me faltaba, ¿no? Entonces, poco a poco, mientras fui elevando por así decirse, el rendimiento de mi complexión física, fui dejándolo, ya no lo necesitaba. Entonces me di cuenta que el ejercicio fue como el suplemento para dejar de fumar, ¿no? Porque comprobadamente está que el ejercicio eleva tus niveles de serotonina y dopamina de manera natural. Entonces esas sustancias que el cigarro me daba, me lo daba el ejercicio. Entonces, Fuiste sustituyéndolo. sí, así es. Ajá. Poco a poco fui reduciéndolo, aún cuando practicaba ejercicio llegué a consumirlo. Llegué a consumir el cigarro y llegó un momento en el cual dije, no quiero nada de cigarro, nada, absolutamente nada, a pesar de que dentro del rango de edad de mis compañeros de la universidad y de la prepa predomina y con sus demás variantes como las conocemos, simplemente dije no quiero nada de eso. Había momentos en los que, pues evidentemente, atacaba tu fuerza de voluntad o ponía a prueba tu fuerza de voluntad. En ese momento, ¿qué recordabas? ¿A qué recurrías? ¿Qué hacías? ¿Cómo te distraías? ¿Cómo cambiabas el pensamiento? Interesante pregunta, porque recuerdo que en algunos momentos sí sentía como la necesidad de querer ingerir todo ese tipo de sustancias como es el cigarro. Entonces, a veces por más cansado que estuviera, en esos momentos también formaba parte de un grupo de jóvenes y pues tenía mi guitarra ahí en mi casa, practicaba cualquier tipo de cosas, lo que sea que tuviera a la mano, algún libro, una guitarra, o simplemente lo que más me gustaba hacer que en ese momento era salir a correr, lo hacía. Porque sabía que si no hacía algo, si no estaba activo, me iba a ganar la fuerza de voluntad. Ya lo creo. Dice Fabiola, gracias Alfredo por compartir su experiencia. Fundamental la voz de una persona que testifica que sí se puede. ¿Qué mensaje le das a estos jóvenes que están iniciando? Excelente entrevista, Día Mundial Sin Tabaco. En el Día Mundial Sin Tabaco les recomiendo a los jóvenes, como yo lo hice, tal vez no querer, si tú lo quieres dejar,
va a sonar redundante, no lo dejes de, así por decirse, inmediatamente. Ve priorizando tus necesidades, ve priorizando lo que quieres en este momento y conforme vayas dejando el tabaco, reduce esas porciones, ¿no? Si fumas una cajetilla, si fumas 2 cajetillas a la semana, redúcela a 1.5, redúcela a 1 y vela reduciendo poco a poco hasta que tu cuerpo ya no te lo pida. Porque ese proceso está comprobado que funciona con las personas adictas, con las personas que se encuentran en centros de rehabilitación, porque si quitas de plano ese consumo, la persona no va a aguantar o no va a resistir en el camino. Entonces yo recomiendo que también te puedas acercar con personas con este mismo testimonio y que puedas priorizar tus actividades. Si tú tienes pensado el dejar el tabaco, prioriza qué es lo que más te importa hoy en día en tu vida. Realízalo con toda esa fuerza de voluntad, mantente ocupado, realiza tus actividades. Claro, el pensamiento siempre va a estar ahí y te va a querer ganar, pero tú siempre debes ser más fuerte. Yo te agradezco mucho, Alfredo, que, Sí, sí. y te reconozco esta fuerza de voluntad y sobre todo también el valor de salir a compartir tu testimonio. Creo que el gesto Sí. de compartir es de reconocerse, sobre todo tú tan joven. Y pues te deseo mucho éxito. Si tú te estás preparando para ser cronista deportivo, que por ahí va tu Sí, sí. desempeño, pues evidentemente habrás de practicar o habrás de hacer recomendaciones adecuadas para la gente deportista, para la gente que le gusta estar en movimiento, y pues una de ellas es sin duda dejar de fumar. Así es, muy recomendable el dejar de practicar esta actividad que es tan común en los adultos hoy en día. Y supongo que te sientes mucho mejor contigo mismo. Así es, una vez que ya de plano dejé el cigarro, que ya no lo necesitaba, pues cambia totalmente tu manera de ver las cosas, no solamente en tu salud, sino en general, en todo, tanto en lo profesional como en lo educativo y en lo personal. Muchas gracias. Gracias. Que sigas por ese camino. Bueno, Por favor, comparta este testimonio. Seguramente mucha gente como Alfredo, muchos jóvenes viendo a Alfredo van a tomar herramientas para, o bien, no tomar el cigarrillo o dejarlo, dejar de fumar, no solo jóvenes, sino también adultos. Comparta esta información, que llegue a más gente, es la idea. Gracias, Alfredo. muchas gracias. Un Vamos a una gusto. pausa, es breve, volvemos.